De la valeriana hay más de 250 especies, de las cuales solo unas pocas se utilizan por sus efectos medicinales, y de estas la Valeriana officinalis es la más conocida y es la más usada y la más estudiada. La valeriana se ha utilizado desde la antigua Grecia y Roma por sus propiedades medicinales. El médico griego Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, y más tarde Galeno, médico de la antigua Roma, describieron el uso de la valeriana para tratar problemas del sueño o como un remedio para otras condiciones de salud. Durante la Edad Media en Europa, la valeriana se siguió usando como remedio popular para problemas de ansiedad, de insomnio y también para problemas de tipo digestivo. En el siglo XVI, el médico suizo Paracelso consideraba que era un remedio eficaz para la epilepsia. Durante el siglo XVII, la valeriana empezó a ser reconocida oficialmente en la medicina tradicional de varios países europeos como remedio para el insomnio, la ansiedad, antiespasmódico e incluso como tratamiento para la epilepsia. En el siglo XIX la valeriana se convirtió en un remedio popular para el insomnio y la ansiedad, y a principios del siglo XX se empezó a estudiar científicamente su eficacia. E incluso durante la Primera y Segunda Guerra Mundial se prescribía valeriana a los soldados para tratar su insomnio, su ansiedad e incluso en el síndrome de estrés postraumático, para así evitar los efectos secundarios graves que podían tener los barbitúricos y la adicción que podían provocar. La valeriana también se ha utilizado en otras medicinas tradicionales diferentes a la europea, como por ejemplo la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica de la India, en medicinas tradicionales de los indígenas americanos y en medicinas tradicionales africanas. Se ha utilizado con indicaciones similares, a veces de diferentes formas y maneras adaptadas a la cultura de cada lugar, y a veces utilizando variedades u especies diferentes a la valeriana officinalis. La palabra valeriana deriva del latín valere, que significa estar sano, y es una planta originaria de Europa y de Asia, y a partir de aquí se ha ido expandiendo por todo el mundo. Es una planta que madura en verano y que puede alcanzar hasta 1,5 metros, con unas flores blancas o rosadas. La parte de la valeriana que se utiliza con fines medicinales es la raíz, es decir, la parte subterránea de la planta, y también se utilizan los rizomas y los estolones, que son tallos horizontales. En el caso de los rizomas son más cortos y están justo por debajo del suelo, y en el caso de los estolones también son tallos horizontales que están justo a nivel del suelo, por encima o por debajo, y son más alargados y finos. Una curiosidad que hay que tener en cuenta de la valeriana es que cuando se secan sus raíces o rizomas para su uso medicinal, tienen un olor nauseabundo para los humanos, un olor que parece al de pies sucios o a queso viejo, y sin embargo es atractivo para algunos animales como los gatos y les produce una sensación placentera o lúdica o incluso tranquilizante. Incluso se ha visto que en animales como los ratones o las ratas también puede tener un efecto de atracción, y se especula que la leyenda del flautista de Hamelín tiene un origen en alguien que llevaba escondido este tipo de plantas y que atraía a ratas y a ratones. En cambio, el olor de las flores o de las hojas de la valeriana cuando se cultivan pasan desapercibidas. ¿Tiene usos culinarios la valeriana? Es poco frecuente, pero en la cocina europea se ha utilizado, por una parte, las hojas tiernas, jóvenes, porque tiene un sabor suave en ensaladas y también en sopas y guisos, y después las raíces. Antiguamente se utilizaba más como si fuera una verdura, pero debido a este olor más desagradable o más fuerte, pues se ha utilizado cada vez con menos frecuencia, y si acaso se ha utilizado más como condimento. Después tenemos las infusiones y los tés de las raíces, pero este ya sería un uso con un objetivo un poco más medicinal. ¿Qué beneficios para la salud tiene la valeriana y para qué se usa? Por una parte, mejora el sueño, es decir, mejora la calidad del sueño y disminuye el tiempo que tardas en dormirte. Esto hace que sea útil para personas con insomnio. En segundo lugar, reduce la ansiedad y el estrés. Es decir, que en personas que están sometidas a presión y que tienen situaciones de estrés y de ansiedad, la valeriana les ayuda porque tiene un efecto sedante. De hecho, estas son las dos principales indicaciones: la disminución de la tensión nerviosa leve y la ayuda para conciliar el sueño. Estas son las dos indicaciones aprobadas por la ESCOP, que es la Cooperativa Científica Europea de Fitoterapia, y por la EMA, que es la Sociedad Europea del Medicamento. Es importante saber que la valeriana tarda entre 2 y 4 semanas en hacer este efecto, y hay que comunicárselo al paciente para que no deje antes de tiempo el tratamiento, porque aquí lo que se busca es este efecto sedante sin los efectos secundarios y el riesgo de dependencia que tienen los tranquilizantes habituales que se utilizan para problemas de ansiedad y insomnio. Por supuesto, si tienes un problema de ansiedad importante o un insomnio que empieza a ser muy preocupante, esto siempre habrá que consultarlo
para valorar que no sea que haya algún otro tipo de enfermedad que esté causando este síntoma, que tengas una apnea del sueño, un hipertiroidismo o cualquier otro tipo de problema. Y también a veces, si hay un problema de ansiedad y de insomnio importante, podría ser que hubiera alguna causa psicológica, un problema mental importante que hay que tratar con psicoterapia o con medicación en algunos casos. Otros beneficios de la valeriana han sido la disminución de los dolores menstruales, también para disminución de síntomas del síndrome premenstrual y también para mejorar algunos síntomas de la menopausia, como por ejemplo los sofocos. Un uso tradicional de la valeriana también son los problemas de tipo digestivo, como indigestión o gases, hinchazón abdominal o algunos dolores abdominales que se deban a espasmos del intestino, porque tiene este efecto relajante. También con dolores abdominales que estén relacionados con la ansiedad ayuda a mejorarlos. Y también se ha visto en algún estudio mejoría en niños que tenían trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero son estudios preliminares y hace falta más investigación y a veces esto se investigaba combinando la valeriana con alguna otra hierba. ¿Cuáles son las formas de uso medicinal de la valeriana? Se pueden utilizar en forma de infusión de las raíces secas, en forma de polvo, en cápsulas, en tabletas, también jugos de raíz fresca, extractos secos, extractos fluidos, en forma de tinturas y también hay aceites esenciales. ¿Qué dosis de valeriana se utiliza al día? De extracto seco, lo que se suele utilizar para el insomnio son de 400 a 600 miligramos al día por la noche, pero una hora antes de acostarse y si hiciera falta otra dosis a media tarde. En el caso de la ansiedad son también 400-600 miligramos pero 3 veces al día. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto la valeriana? Normalmente se utiliza sobre todo para el insomnio, se recomienda que se tome una dosis a media tarde y a veces si es necesario 1 hora o 2 horas antes de ir a dormir. Lo que no se recomienda es que se tome inmediatamente antes de ir a dormir porque algunas personas tienen un efecto paradójico. Esto quiere decir que les da una sensación de inquietud y entonces les cuesta más dormirse. Es decir, que hay que tener precaución en esto. Y después hay que tener en cuenta lo que he comentado antes de que las dosis hay que irlas tomando durante 2 a 4 semanas para tener un efecto máximo. ¿Se puede tomar valeriana todos los días? Normalmente lo que se recomiendan son tratamientos cortos, es decir, se toma todos los días, pero como mucho 6 a 8 semanas y si se ha de prolongar en el tiempo, lo mejor es consultar con un profesional de la salud para que valore el caso y haga un seguimiento. ¿Cómo se hace una infusión de valeriana? Lo que utilizas es 1 o 2 cucharaditas de raíz de valeriana, que son 2 a 4 gramos, que las pones en una taza y mientras tanto hierves 250 mililitros de agua. Cuando el agua esté hirviendo, la pones dentro de la taza que lleva la raíz de valeriana y lo tapas durante 5 o 10 minutos. Y después de este tiempo colarás este líquido y es lo que te puedes beber. A veces hay personas que le introducen miel o limón o menta o alguna otra hierba aromatizante porque tiene este mal olor, la raíz de valeriana, que a algunas personas les cuesta mucho tolerar. Se pueden tomar 1 o 2 tazas al día, normalmente se toma una taza 1 hora o 2 antes de ir a dormir y a veces se puede tomar una taza adicional a media tarde. ¿Se puede tomar la valeriana con otras hierbas? Muchas veces sí que se combina con otras hierbas como por ejemplo la manzanilla, la pasiflora, la melisa o el lúpulo, porque lo que se busca es potenciar estos efectos que benefician en situaciones de ansiedad o de insomnio. Pero si esto se va a utilizar de una forma sistemática o a más largo plazo, lo lógico es consultar con un profesional de la salud. ¿Cómo funciona la valeriana en nuestro cuerpo? ¿Por qué tiene estos efectos? Se cree que es porque algunos de los compuestos de la valeriana tienen la capacidad de aumentar la concentración de un neurotransmisor que se llama ácido gamma-aminobutírico en el espacio que hay entre las neuronas, lo que se llama sinapsis. Y este neurotransmisor tiene un efecto de inhibición, de relajación dentro de su capacidad de regular la transmisión nerviosa. ¿Cuáles son los efectos secundarios o adversos de la valeriana? En general, a las dosis recomendadas no tiene que dar ningún problema, pero en algunos casos puede haber somnolencia. Por eso, si tienes que conducir o manejar algún tipo de maquinaria peligrosa, se recomienda no tomar valeriana al menos 1 hora o 2 horas antes. Después, en algunos casos puede haber sensación de malestar estomacal, puede haber mareos, puede haber dolor de cabeza y en algunos casos raros podría haber también alergia. Después no se recomienda inmediatamente antes de ir a dormir, como hemos comentado antes, porque hay casos de reacciones paradójicas, es decir, que les da insomnio en lugar de tranquilizarles y lo que hay que hacer es esperar 1 hora o 2 horas antes de ir a dormir después de tomar la valeriana. Y también hay que tener en cuenta que las raíces secas
que se utilizan como planta medicinal pueden tener este olor nauseabundo que en algunas personas puede ser muy desagradable, por eso se recomienda para evitar este tipo de molestias el usar formas galénicas como cápsulas, tabletas, tinturas, extractos fluidos y similares. ¿Puede causar adicción o dependencia a la valeriana? No hay ningún dato que sugiera que pueda pasar esto, al menos en comparación con los tranquilizantes o hipnóticos habituales como por ejemplo las benzodiazepinas. ¿Tiene alguna interacción con algún medicamento la valeriana? No hay ningún tipo de interacción que esté demostrada, pero se asume que hay que ir con precaución si además estás tomando algún tipo de tranquilizante, hipnótico, antidepresivo u otro medicamento que actúe en el sistema nervioso central, porque podría haber algún tipo de potenciación de efectos. ¿Tiene algún tipo de contraindicación la valeriana? Pues se considera que no deben tomarla los niños menores de 3 años y según la EMA, la Asociación Europea del Medicamento, incluso menores de 12 años, por falta de datos. En el caso de lactancia y de embarazo, también se considera que no está indicado por falta de datos sobre la seguridad que pueda tener. También se recomienda dejar la valeriana 2 semanas antes de la cirugía para evitar que se sumen los efectos con la anestesia. Por supuesto, si estás consumiendo cualquier tipo de hierba o de medicamentos, siempre se tiene que comunicar al anestesista. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.